Es importante que entendamos lo exitoso que es tener a Dios de nuestra parte, lo indetenible que nos convertiremos cuando Dios está con nosotros. El éxito más grande es estar con Dios y hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios está con una mujer o un hombre, no hay poder en la tierra ni debajo de la tierra que pueda detener los planes de Dios en ese hombre y en esa mujer. El único que puede detener esos planes es uno mismo si no camina de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si uno se mantiene abrazado de lo que Dios ha dicho, caminando en lo que Dios ha dicho y moviéndose según lo que Dios ha dicho, no hay poder en la tierra que impida que tú veas lo que Dios ha dicho. Las oposiciones siempre van a existir, siempre han existido. Los levantamientos siempre han ocurrido. Eso ocurre desde Génesis. Amén. Nadie se va a escapar de los ataques, de los procesos, de la prueba, de los golpes, de los chismes, de las calumnias. Nadie se va a escapar de esas temporadas, y aún más si es alguien que está creyendo por cosas grandes. Y yo quiero exponerle a ustedes la historia muy conocida por la mayoría de ustedes. Se encuentra en Daniel capítulo 6. Bueno, la Biblia dice que el rey Darío, o el rey que estaba en ese entonces, escogió 7 hombres como gobernadores para gobernar las provincias y los pueblos. Y sobre esos 120 gobernadores puso 3 por encima de los 120. En esos 3 estaba Daniel. La Biblia textualmente dice: mas Daniel era superior a ellos, porque había en él un espíritu superior. ¿Cuál es el espíritu superior? Aquel que camina abrazado con Dios. Alguien tiene el espíritu superior cuando su espíritu está bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Lo que hacía Daniel superior a los sabios en Babilonia, por encima de los 120 y por encima de los 2 que estaban ahí, era que el Espíritu de Dios venía sobre Daniel, y era que Daniel caminaba según la voluntad de Dios. Y cuando tú caminas según los caminos de Dios, tú tienes un espíritu superior a aquellos que no andan en esos caminos. Entonces, al Daniel tener un espíritu superior, eso trajo como consecuencia ataques de parte de los gobernadores. Dice la palabra de Dios que no solo el rey puso a Daniel entre los 3 más importantes, y la Biblia resalta que él era el más superior a ellos. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios en él. Sino que el rey había determinado poner a Daniel encargado de todo el reino, por encima de todo el mundo. Y cuando esta noticia comenzó a correr, eso trajo consecuencias que fueron las que llevaron a Daniel al pozo de los leones. La Biblia dice que estos gobernadores, sátrapas, se reunieron y planearon cómo iban a destruir a Daniel. Y la palabra de Dios declara y dice que ellos planearon la caída de Daniel y dijeron: ¿cómo haremos que Daniel caiga? Porque él es un hombre fiel, es un hombre que no hay falla en él. Todo el que camina con Dios se perfecciona en Dios. Y dijeron: la única forma es emitiendo una ley que sea en contra de su Dios. De esa forma él nunca le va a fallar a su Dios. Él va a preferir fallarle al rey antes que fallarle a su Dios. Convencieron al rey, hicieron el edicto y pasaron esa ley, que nadie orara, que nadie buscara otro Dios, que nadie hiciera nada que tenga que ver con su Dios por un periodo de tiempo. Así que Daniel lo agarraron con la masa en la mano. Lo vigilaron porque se dieron cuenta de que Daniel oraba 3 veces al día. Y era una rutina espiritual, una costumbre de Daniel presentarse delante de Dios 3 veces al día y hablar con Dios. Ellos sabían que iban a capturar a Daniel orando a Dios, porque ellos sabían que Daniel oraba todos los días. La oración en Daniel le hizo tener un espíritu superior. Sigo paro. Así que lo encontraron orando, lo acusaron al rey, con el rey, y el rey, aunque quiso librarlo, no pudo, porque era un edicto firmado por él y no se podía revocar. Y dice la palabra que no hubo más remedio que echarlo en el pozo, en la fosa de los leones. Y dice la Biblia que lo tiraron en el pozo, y el rey se sintió triste
porque él sabía que Daniel era inocente y que Daniel era fiel a su Dios. La Biblia dice que él no pudo dormir esa noche, ni recibió cántico ni danza. Dice que no comió y no pudo dormir, esperando que Dios hiciera algo. Y cuando era muy de mañana, aquel rey se levantó y fue y tocó la puerta de esa fosa de leones y preguntó: Daniel, ¿te ha librado el Dios a quien tú continuamente sirves? Escucha la fama de Daniel. La fama de Daniel no era que tenía dinero. La fama de Daniel no era que era la promoción más grande. La fama de Daniel, actualizándolo, no era que tenía muchos views, muchos seguidores. La fama de Daniel en todo Babilonia era que era un hombre de oración y era un hombre fiel a Dios. La gente lo reconocía porque continuamente él le servía a Dios. Hoy en día la gente quiere ser conocida por una palabra bonita, por el mejor carro, por la mejor vestimenta, por la tanta cobertura que tiene, por la iglesia más grande. Pero Daniel no era reconocido por eso, sino porque continuamente servía a Dios. Y esa continuidad de servirle a Dios lo posicionó por encima de los brujos, de los sabios, de los astrólogos y de los impíos. Dile al que te queda al lado: el que le sirve a Dios continuamente será posicionado por Dios. Que la gente te conozca porque eres una mujer de Dios. Es de mal gusto cuando la gente te reconoce por chismoso. Cuando la gente dice: muchacho, es un lengua larga. No, que nadie te conozca por malo, que te conozca por fiel a Dios, que te conozca por alguien de oración, que te conozca por alguien espiritual. Hay gente que tú miras la foto y dices: no, muchacho, esa mujer es chismosa. Pero hay otro que tú le miras: esa mujer sí ora. Daniel era conocido porque continuamente servía a su Dios. Y Daniel responde y dice: oh rey, que para siempre vive. El Dios a quien yo sirvo me halló inocente, y él envió su ángel para taparle la boca a los leones. ¿Sigo o paro? ¿Sabe lo que me atrajo la atención? Que el ángel nunca le quitó el deseo a los leones de que se comieran a Daniel. Los leones tuvieron que quedarse con deseo, pero sin poder tocar a Daniel. Cuando Dios decide protegerte, la gente se quedará con deseo de ver tu caída, pero no lo van a ver. Ay, Dios, está en mi vida predicar. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Los leones querían comerse a Daniel. El detalle era que no podían, porque había un ángel entre los leones y Daniel. Y aunque los leones rugían, el ángel le decía: si pasa de aquí te muere, león. Te muere, león. ¿Cuántos creen que hay ángeles caminando con ellos? ¿Cuántos creen que hay ángeles que caminan con usted? Sigo paro. Lo tiraron solo, pero él no estaba solo. Parecía que estaba solo, pero el ángel de Dios estaba allí. Isabel quería la cabeza de Elías. Elías estaba dividiendo el Jordán. Porque el hombre y la mujer de Dios no debe de detenerse por Jezabel ni por los gobernadores de Babilonia. El hombre de Dios tiene que seguir sanando enfermos, levantando a los muertos. A Jesucristo le mandaron a decir que dice el rey que viene por ahí. Él dice: dile a esa zorra que hoy he hecho fuera demonio y mañana voy a hacer milagro. Yo no voy a pararme por la opinión de él. Yo estoy centrado en establecer el reino de los cielos. Sigo paro. Daniel no dejó que alteraran su vida, ni dejó que la circunstancia que se levantó en contra de él le hiciera disminuir su vida de oración. Ellos hicieron de todo, pero no lo alteraron a él. Cuando tú aprendas a no dejarte alterar por los demás, tú eres más que vencedor. A su nombre. Tú no puedes permitir que la opinión pública decida tu estado de ánimo, ni que te defina a ti, ni que diga cuándo tú debes de hablar o no debes de hablar. Tú no debes de hablar porque todo el mundo está hablando. Tú
no debes de hablar de Petronila porque todo el mundo mencionó a Petronila. Eso es falta de intimidad y de revelación. Si tú hablas de Navidad porque es Navidad, a ti te falta oración. Porque el hombre cuando va a la presencia de Dios, puede ser el día de la madre, y Dios dice, háblame del día del padre. Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios se dejan dirigir por el Espíritu de Dios, no por la circunstancia. Sigo paro. No te dejes alterar por ellos. Todos los gobernadores firmaron el plan, hicieron todo, alteraron el reino, alteraron todo, alteraron hasta los leones, menos a Daniel. Y lo más tremendo que la Biblia no registra que Daniel se quejó o se defendió. Daniel dijo, ok, ¿cómo es? Que el que ore a un Dios lo matan. Está bien, yo no puedo cambiar esa ley, pero esa ley tampoco me puede cambiar a mí. Yo voy a seguir hablando con Dios. Yo no puedo callarle la boca a ellos, pero ellos tampoco me pueden callar la boca a mí. Hay alguien que alaba a Dios. Yo no puedo impedir que ellos duden de mi fidelidad, pero tampoco ellos van a alterarme a mí. Daniel se mantuvo haciendo aquello que siempre hacía, orar 3 veces al día. Y mi mensaje es, no te dejes alterar por nada ni por nadie. Mantente enfocado, direccionado, caminando, moviéndote en aquello que se te asignó. Vamos, créele a Dios y camina en el favor de Dios. Si tú dejas que te alteren las circunstancias y comienzas a tomar decisiones y hablar a la ligera, entonces ellos lograron destruirte. Cuando el que te persigue logra poner pensamiento en ti y tú hablas según lo que ellos, entonces te vencieron. La Biblia me dice a mí, no le responda al necio según su necedad. La mujer y el hombre de Dios debe de centrarse en servirle a Dios. Sigo paro. Jesucristo estaba en una reunión predicando. Era un sábado y había un hombre con la mano seca y Jesús lo llamó al frente. Y dice la Biblia que cuando miró, todos estaban enojados, airados con él, porque simplemente quería sanar a un enfermo. ¿Sabe qué hizo Jesús? Sacó un pañuelo, se puso a llorar y trató de convencerlos que crean y que él quería sanar al enfermo. Trató de convencerle, por favor, tengan piedad. Jesús dijo, allá ustedes y el diablo que estén ustedes, ven. Y le extendió la mano y se la sanó. Y le dijo, está sano, hagan lo que ustedes quieran. Y se fue a su nombre. Porque hay gente que han dispuesto su corazón a ni creer, a ni orar, a ni buscar a Dios, a no cambiar. Tú no puedes detenerte por gente que ha determinado endurecer su corazón con las cosas del evangelio. Enfócate tú y sé fiel. Dice la Biblia que Dios cerró la boca de los leones. No se pudieron comer a Daniel. Deseo le faltó, pero no se lo permitieron. El ángel de Dios le cerró la boca. Y yo soy de los que creo que esos ángeles no solo existieron en aquel tiempo. Creo que están aquí. Creo que Dios envía ángeles. Y creo que siempre estamos rodeados de la protección divina de Dios. Alguien diga aleluya. Dile al que te queda al lado, no estás solo. Pareciera que estaba solo Daniel, pero Dios estaba con él. Dile a alguien, Dios estaba con él. Dile a alguien, Dios estaba con él. Y dice la Biblia que salió Daniel intacto, no le pasó nada. Y cuando el rey Darío vio eso, tembló. ¿Y sabe qué hizo? Agarró a todos los que planearon destruir a Daniel y lo echó a ellos. Esto sí es fuerte, a ellos, a sus esposas, a sus hijos. El pecado de ellos alcanzó su generación. Por eso debe de tener cuidado lo que habla, lo que dice o lo que hace, porque tus errores de pecado hoy pueden alcanzar a tus hijos. Y escúcheme, ellos no mueren en la boca de los leones porque maldijeron a Dios. Este punto lo voy a poner claro. Los hombres y las mujeres de Dios no son dioses, pero son siervos de Dios. Ellos dicen que fueron destruidos, no porque blasfemaron contra Dios, sino porque planearon matar a un hombre de Dios. Y la gente no piensa a veces y habla ligeramente. Y no sabe que a veces el hablar ligeramente puede traer consecuencias caóticas, tal vez no legales, porque posiblemente un cristiano no quiere tomar acciones legales, pero espiritualmente no se escaparán. Entonces tenemos que tener cuidado
cuando nos levantamos en contra de una mujer de Dios o de un cristiano o una cristiana que esté haciendo la voluntad de Dios. Amén. Dígale a alguien, ten cuidado, porque Dios está en el cielo. Y esa gente murieron simplemente porque se habían levantado en contra de Daniel, que era un hombre de oración. Y dice la palabra de Dios que este rey mandó un edicto y dijo, teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque él fue librado de los leones porque confió en su Dios. Dígale a alguien, porque confió en su Dios. Y yo creo que el mismo Dios que libró a Daniel y que estuvo con Daniel estará con todo aquel que le busca con un corazón humilde, sincero y quebrantado ante Dios. La Biblia dice que Él no rechaza un corazón contristo y humillado. La gracia de Dios está disponible para todo aquel que la busque. Dios no tiene acepción de persona. A veces me sorprende cómo la gente cree que el pueblo judío es más especial que el pueblo normal. Cuando Pedro dice que en cualquier nación que se invoque a Dios, Dios estará allí. Dios no tiene pueblo preferido ni niño bonito. El único niño bonito de Dios es el que tiene un Dios bonito, el que busca ese Dios, el que ama ese Dios, el que se humilla ante ese Dios. Con Israel hay mandamientos, hay promesas que se cumplirán, pero eso no lo hace más especial que alguien que esté lleno del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Así que debemos de tener la confianza que los que esperan en Jehová tendrán fuerza, que los que están en Dios están protegidos y que todo Dios lo tiene bajo control, que el Señor está aquí. Tú tienes que tener la confianza de acostarte en paz y levantarte en paz sabiendo que Dios tiene dominio de tus pasos y que Dios tiene planificada tu vida y que Él te cuida 24 horas al día, que Él está contigo. Jesucristo dijo, estaré con vosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con ellos? Si Dios es con vosotros, ¿quién? A su nombre. Dale la mano a tu hermano y dile, Dios está contigo. Dile, Dios está contigo. Daniel trataron de destruirlo y lo destruidos fueron ellos. Trataron de desaparecerlo y lo que desaparecieron fueron ellos. En esta historia hay muchas cosas que aprender, demasiadas. Pero les quiero contar 5 puntos. 5 puntos importantes que debemos de traducirlo a nuestros días, para que entendamos y comprendamos que el éxito en Dios cuesta. Una vez le dije a un hombre de Dios, crecer duele, pero no podemos hacer nada para evitar el dolor. Lo único que podemos hacer es lo que hizo Pablo, derribado, pero no destruido. Me duele, pero no me puedo detener. ¿Sabe cuando alguien tiene en su corazón una pasión por algo que nada lo puede hacer desistir? Hacia la mujer de Dios cuando tiene una asignación de parte de Dios. Hay 5 puntos importantes que quiero tocar. Diga conmigo, 5 puntos. Lo primero que aprendemos en esta historia, líder de niños, es que nadie puede gozar de un éxito si no está rodeado de gente que lo van a envidiar. Todo éxito en tu vida atraerá envidia. Daniel comienza a ser envidiado, todo por el éxito que Dios le había dado. El hombre se hizo grande en Dios porque Dios lo engrandeció. Le dio visiones y le dio dones que lo posicionaron en lugares que ellos no eran posicionados. Y eso generó una envidia tan fuerte que ellos querían destruir a Daniel. Porque hay gente como los gobernadores que ellos piensan que destruyéndote a ti, entonces que ellos van a crecer. Cuando alguien hace eso, yo le tengo pena. ¿Por qué? Porque una persona que no entiende su posición y que aún no se conoce a sí mismo. Tú no tienes que desear la caída de otro para tú crecer. Dios es suficientemente Dios para darte tu tajá a ti y tu tajá a ellos. ¿Hay alguien que alaba a Dios? Y tiene
tienes que entender, son puntos que no me gustaría a veces predicarlo, pero la iglesia lo vive. Tiene que entender que cuando comenzaste a crecer, comenzaron los envidiosos. Que cuando comience a hacer algo bueno y algo que dé resultado, no todos te van a aplaudir. Si tú esperas que todos te aplaudan, pero ¿en qué evangelio que usted está? Entienda que todo éxito en su vida traerá envidia de mucha gente. Sigo paro. Daniel comenzó a ser envidiado por los gobernadores. ¿Por qué? Porque Dios le dio gracia delante de Nabucodonosor, delante de Belsasar, delante de Darío y delante de otro rey. El hombre tuvo una gracia por Dios que lo posicionaba sin pedir voto, lo posicionaba sin hacer política. Dios lo había determinado engrandecerlo, Dios lo determinó. Es como una parábola que Jesús dice: y contrató un hombre rico a uno a las 9 de la mañana, a otro a las 11, a otro a las 3 y a otro 1 hora antes de terminar el día. Y cuando fue a pagarle, le pagó a todos iguales. El de las 9 se quejó y dijo: pero que yo tengo más tiempo en el evangelio, es que yo siempre soy el diácono, ¿por qué tiene que ser el predicador que se convirtió hace 3 meses? ¿Y sabe lo que dijo Jesús? Porque a mí me da la gana de darle mi dinero a quien yo quiera y usar al que a mí me da la gana. ¿Cuándo es que van a entender que a Dios el que le da la gana de bendecir a la gente? A su nombre. Todo en Daniel, ese problema comenzó porque comenzó a tener el éxito de Dios en su vida. Así que si vas a tener una compañía y tú piensas que no va a tener amigos tuyos que te envidien, amigo, abra los ojos entonces. Porque esos amigos que te están aplaudiendo posiblemente están tratando de romper tu contrato por atrás, ofreciendo el trabajo más barato con tal de que tú no prosperes. A su nombre. Pero te tengo que decir cuál será tu posición frente a los envidiosos. Seguir siendo fiel, seguir siendo bueno, seguir siendo justo, para que no sea como ellos. Sigo paro. ¿Por qué envidian? ¿Por qué a veces hay personas que envidian el éxito del otro? De los gobernadores yo lo entiendo. Ellos no tenían el espíritu de Daniel, no le servían a Dios. Lo que no entiendo de alguien que le sirva al mismo Dios que tú le sirves, porque tiene que envidiar a un siervo de Dios si tú también eres una sierva de Dios. Sigo paro, lo dejo aquí. ¿Por qué envidian? Yo le escribí esto: personas que no pueden ver su potencial que ellos mismos ya tienen. Cuando comienzas a envidiar a otro, es porque tú no has descubierto el potencial que tú tienes. Si tú descubres lo que tú tienes, no te va a dar tiempo a mirar para el lado. Te vas a concentrar en trabajar en lo que Dios te dio. Pero cuando tú solo estás mirando para el lado, es porque tú no has visto lo que Dios a ti te ha dado. ¿Alguien puede alabar a Dios? Todos tenemos un potencial dado por Dios, porque Él le dio dones a los hombres. Alguien tiene que alabar a Dios. Todos aquí tenemos una gracia dada por Dios. La gracia mía no se parece a la tuya, ni la tuya se parece a la mía, pero yo necesito tu gracia y tú necesitas la mía. Sigo paro. Sigo o paro. Cuando alguien envidia a otro, es porque carece de revelación de sí mismo y no entiende el potencial que hay en él ya puesto por Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Antes de venir a la tierra, todos vinimos con un paquete completo. Si tú descubres el potencial de Dios en ti, te garantizo que tú no tienes tiempo para mirar los errores de otros. Porque tú estarás tan enfocado en perfeccionando tus errores que tú no tienes tiempo para perfeccionar el error del otro. Sigo paro. Así que esas personas que viven envidiando a otros porque no se conocen a ellos mismos. Segundo, ¿por qué envidian? Porque no quieren pagar el precio que tú pagaste. Hay gente que quiere la posición sin pagar el precio. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Entonces, las personas que comienzan a envidiar a otro, muchas veces porque no quieren pagar el precio.
Le dijeron a un pastor, un hombre en un congreso fue y le dijo: pastor, ora y transfiérame la unción. Yo quiero ser como usted, yo quiero tener el don que usted tiene, yo quiero que Dios me use. Y eso es bonito, y eso es un principio hermoso, pero debe de entender que no se va a conseguir porque tú lo dijiste esa noche. Va a haber un precio que pagar. Y él le dijo: arrodíllate que yo voy a orar para que tú recibas la unción que yo tengo. Y digo: Padre, que a su mamá le dé cáncer, que tenga un accidente y se le rompan la pierna de lado y lado. Padre, que quede tuerto. Y comenzó a orar. Y él dijo: hey, no me eches maldición, yo lo que quiero es que tú me unges. Le digo: ¿cómo tú quieres la unción que yo tengo si tú no quieres pasar por donde yo he pasado? Paga el precio que yo pagué y te garantizo que Dios te dará tu unción. Alguien tiene que alabar a Dios. Entonces hay personas que tienden a envidiar porque no les gustan pagar el precio. Tercero, porque no creen en ellos mismos. No creen en ellos mismos. Ellos no creen que se pueden levantar. Ellos no creen. Pastor, no cree en usted. Hermano, si usted no cree en usted mismo, ¿en qué va a creer entonces? La fe tiene que estar direccionada a 3 puntos o en 3 niveles. Sigo, paro. Primero, en Dios. Tienes que tener tu fe en Dios. Segundo, en ti. Porque tú no puedes hacer aquello que tú no creas que puedes hacer. Si tú antes de empezar dices: yo no creo que lo pueda hacer, pues entonces tú no lo vas a poder hacer. Tú tienes que tener fe en que tú puedes, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.